Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. AirPods 4 versus AirPods Pro. Esta versión que ustedes están viendo acá es la versión que viene con cancelación de ruido, porque recuerda que en la versión 4 es son más nuevos, pero hay dos. Hay uno que vienen con cancelación de ruido y hay otro que no vienen con cancelación de ruido. En esta comparativa vamos a ver temas importantes. Primero, tecnología entre uno y otro. Vamos a ver cuál es más cómodo. Vamos a hablar de autonomía de batería y vamos a hablar al final de cuál es mi favorito, con cuál me voy a quedar. Vamos a darle un vistazo un poco más de cerca. Esto es tan sucio, lo voy a dejar así mismo, porque yo lo lavo cada 15 días, cada semana lo estoy lavando e inclusive yo lavo el estuche. Fíjate que estos están súper maltratados porque estos son mis audífonos de mi uso personal. Pero voy a empezar hablándote del diseño en el estuche y la tecnología entre uno y otro. Ganan los 4, vamos a llamarle a esto los 4 y a esto los Pro. Porque, ¿verdad? Para poder diferenciarlo en esta comparativa. Si le damos un vistazo de cerca, vas a ver que el estuche en los 4, pues es un estuche minimalista, más pequeño. Los Pro, de por sí, ya yo lo encontraba que era un diseño agradable, un diseño pequeño, pero me gustó mucho de que Apple redujo el tamaño. Lógicamente, en la autonomía de batería ganan los Pro porque vienen con más autonomía de batería, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. En cuanto a tecnologías, en los estuches, pues similares. Tenemos USB-C, ya por fin tenemos USB-C en ambas versiones, tanto en los Pro como en los 4. Vas a poder recargar el estuche tanto de manera inalámbrica con la tecnología de MagSafe. En ambos casos vas a poder recargar los estuches y me gusta que esta bocina que tú ves acá pues también en los 4 la tiene, tanto los Pro como la versión 4 viene ya con esta bocina que es importantísima. Si tú pierdes el estuche, pues a través de la aplicación de Apple tú hace que esta bocina suene y lógicamente va a ser mucho más fácil para tú poder encontrar el estuche en caso de que se te pierdan, y esto se agradece. También tenemos el botón físico aquí en la versión Pro. Fíjate que tenemos un botón físico, el cual este botón sirve para nosotros emparejar los audífonos. A la hora de emparejarlo, pues tú presionas acá y vas a poder, de por sí los AirPods lo hacen de manera automática, tú puedes emparejarlo, pero y fíjate, acabo de estar viendo acá que este no viene con botón físico. Yo pensaba que sí tenía un botón físico, pero Apple en este caso lo quitó. Pero recuerda que también lo hace de manera automática. Cuando tú te compras los AirPods Pro o los 4 nuevos, pues tú abres el estuche y ya ellos automáticamente están listos para emparejarse. Ambos vienen con certificación a prueba de derrame. Los dos estuches vienen con prueba de derrame, así que no importa si vas al gimnasio, si te mojas, pues, y de hecho yo le hice una dura prueba a los Pro, que lo mojé y todavía están buenos. Fíjate, son estos que están acá. Así que en cuanto a la certificación, una prueba de derrame, me gusta porque los dos vienen con esa certificación y los dos son magnéticos, con carga magnética. Fíjate que no se salen y esto es bueno porque a la hora de tú recargar el audífono, pues se cargan de manera satisfactoria. Fíjate también los nuevos, que fíjate también cómo empiezan, ¿verdad? Vienen con pines de carga magnéticos. Si sacamos ambos audífonos para verlo un poco más de cerca, esto es tan sucio, me van a disculpar porque decidí hacer el video así con ellos sucios para que ustedes vean de que yo le doy piña a estos audífonos. Y lo que marca la diferencia entre estos dos es que este viene con almohadilla y los 4 no vienen con almohadilla. Y visto los estuches y las prestaciones entre uno y otro, ahora déjame hablarte de la tecnología en los audífonos. De este lado los 4 y de este lado los Pro. ¿Cuál es más cómodo? ¿Cuál tiene mejor ergonomía? ¿Cuál te brinda menos fatiga al final del día en caso de que tú lo uses todo el día? Bueno, mira, debo decirte que yo siento y pienso que eso va a depender de cada usuario. Digo esto porque cada usuario tiene
el oído con un tamaño diferente. Y le doy un punto a los Pro en ese sentido, porque los Pro, a pesar de que vienen con almohadilla, esas almohadillas vienen con 3 tamaños: small, medium, large, pequeño, mediano, grande. Y lógicamente, si tú tienes un oído pequeño, usas una almohadilla pequeña. Si tienes un oído ¿verdad? Promedio, usa la almohadilla mediana o la grande. En el caso de esto, al no tener almohadilla, cuando tú te lo compras, es una lotería, porque tú no sabes si vas a tener una buena experiencia en cuanto a la ergonomía. Y en ese mismo orden, óyeme bien, si tú me preguntas a mí, Alex, al final del día, ¿cuál de los dos te cansa menos? ¿Con cuál de los dos la fatiga es menor? Pues basado en mi experiencia, yo me siento menos cansado con lo que tienen almohadilla. Es decir, me siento más cómodo con lo que vienen con almohadilla. Pero el que yo te diga eso, no quiero que lo veas como un punto negativo, porque eso depende de ti y de tu oído. Solo te estoy diciendo cómo me siento yo como usuario, pero para ti eso puede variar. Recuerda que voy a dejarte un enlace aquí en la descripción donde le hice un revisado a los 4, porque he grabado una serie de videos acá en este parque. Mira, está lloviendo y me siento súper cómodo, y decidí grabar aquí algunos videos, y también decidí grabar esta comparativa aquí mismo para contarte mi experiencia entre uno y otro. Y en ese mismo orden, recuerda que la ergonomía va a depender de cada usuario. Ahora bien, en cuanto a tecnología en sí, en los audífonos, pues tecnologías similares. Lo mismo que tienen los Pro, los tienen los 4. En esta versión que viene con cancelación de ruido a través de la aplicación de Bluetooth de tu iPhone, tú vas a los settings, ahí te estoy pasando imágenes para que tú veas de qué estamos hablando, y ahí tú vas a poder personalizar el sonido, vas a poder activar una opción en el cual cuando tú estás en una conversación, los micrófonos solo se concentran en tu voz, vas a poder activar el sonido ambiente, cancelación de ruido, y toda la tecnología que Apple ha incorporado, pues es lo mismo en ambos casos, no hay diferencia. En esta versión, que estos son los AirPods 4 con cancelación de ruido, hay otra versión que vienen que son sin cancelación de ruido, que son un poco más económicos, pero no vienen con cancelación de ruido. Y en ese mismo orden, si tú me preguntas, Ale, ¿cuál tiene mejor cancelación de ruido? Pues debo decirte que los Pro destrozan a los 4. La experiencia de cancelación de ruido es mucho mejor en los Pro. Y hay que aplaudir a Apple, porque no sé cómo rayo Apple logró en esta versión sin almohadilla lograr eso, que tú tengas esa experiencia de cancelación de ruido, porque recuerda que para tú poder disfrutar esa tecnología, tu oído tiene que estar sellado, y las almohadillas cumplen ese papel, ese rol de sellarte el oído. Sin embargo, a pesar de que esto no tienen almohadilla, pues tú tienes esa experiencia de cancelación de ruido. No es mejor que los Pro, pero sí se siente la experiencia. Así que si, en ese sentido, pues los Pro ganan, porque basado en mi experiencia, siento que es mejor. Y también, como usuario final, si tú te pillas los 4 y tú sientes que la experiencia de cancelación de ruido no es tan buena, pues eso va a depender del tamaño de tu oído. Porque lógicamente, si tú tienes un oído grande, que esto no te encaja bien, pues vas a sentir la experiencia, pero va a ser mínima. Y no sé, a mí me gusta hacer los videos así. Mira, yo no tengo aquí ni guión ni nada. Yo te estoy hablando aquí es basado en la experiencia que he tenido. Los 4, llevo una semana con ellos sin soltarlo, y los Pro desde que salieron. Esta es la versión Pro que vienen con USB tipo C. En ambos casos vienen con USB tipo C, y lo he estado usando hace mucho tiempo. Por eso decidí hacer la comparativa así sin guión y hablarte ya de mi experiencia como usuario final. Así que, cerrando el tema de la cancelación de ruido, ganan los Pro. Ahí mismo, sonido ambiente. El sonido ambiente es, tú activas esa tecnología y lo que está a tu alrededor, tú lo escuchas sin problema, aunque tengas los audífonos puestos. Y es la tecnología que yo más uso, porque en mi trabajo
yo tengo que manejar y tengo que estar conversando con diferentes clientes y personas, y yo uso más el sonido ambiente. La cancelación de ruido la uso cuando estoy en situaciones que hay mucho ruido, o cuando quiero, por ejemplo, ver una película y no quiero que nadie me moleste, pues ahí yo activo la cancelación de ruido. Pero al final siento yo que es mejor el sonido ambiente en los 4. ¿Por qué digo esto? Porque yo he estado en situaciones que yo activo el sonido ambiente con los 4 y a veces estoy escuchando al mismo tiempo un contenido multimedia, y yo siento que los micrófonos orientados hacia adentro de los Pro, siento como que recogen mejor el sonido y como que escucho mejor cuando estoy en una conversación con una persona o cuando me están hablando al lado. Yo siento que la experiencia es mejor en los Pro. Esto te lo estoy diciendo basado en lo que yo he vivido con ambos audífonos. No quiere decir que el sonido ambiente en los 4 sea malo. No, para nada. Yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo que yo siento que es mejor en los Pro. Siento yo. Pero la experiencia en sí es igual en ambos casos. Los dos vienen con esa tecnología. Pero me pareció interesante decirlo aquí en esta comparativa, porque esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia. Otra cosa que quiero destacar, y es que vienen con certificación a prueba de derrame, a prueba de agua. En ambos casos es lo mismo. Tanto el estuche como los audífonos, como dije hace un rato, pues los dos vienen con certificación a prueba de agua, tanto los audífonos como el estuche, y trabajan bien. También son independientes en una llamada en ambos casos. Por ejemplo, si tú estás hablando con el derecho y tienes el izquierdo cargándose en el estuche, pues no pasa nada. Funciona toda la multimedia, las llamadas, toda la tecnología funciona en ese audífono derecho mientras el izquierdo se carga, y viceversa. Si usas el audífono izquierdo mientras conversa y hace lo que tengas que hacer con el izquierdo, el derecho se está cargando. Digo esto porque estos audífonos no tienen autonomía de batería para todo el día, y si tú eres un usuario que pasas el día completo en la calle, muchas veces te conviene usar uno para que el otro tenga batería, y así tú poder estar, para que de esta manera tú puedas estar interactuando entre uno y otro y no te quedes sin batería. Porque si tú pasas 12 o 14 horas en la calle, pues te vas a quedar sin batería en ambos casos. Y más adelante voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a la autonomía de batería entre uno y otro. En conversación, brutal. Los dos vienen con estos micrófonos que vienen con esta tecnología de cancelación de ruido en los micrófonos para conversación, y los dos trabajan bien. No tengo quejas. Basado en la experiencia, vas a poder sacarle provecho a ambos micrófonos y me encanta. No hay diferencia entre uno y otro en ese sentido. Ahí mismo quiero hablarte de la autonomía de batería, un tema importante. El estuche en los 4, si mal no recuerdo, te brindan una autonomía de 20 horas y en los Pro 24 horas. Pero la autonomía de batería en los audífonos, me van a disculpar chicos que no hice un guión, lo hice así, estoy haciendo aquí una comparativa rápido. 4 horas en los AirPods Pro 4 y en los Pro 5 horas. Basado en mi experiencia, pues los 4 se descargan mucho más rápido. Si te lo comparas entre uno y otro, y eso, que estos son nuevos. De hecho, estos son nuevecitos, apenas tengo una semana y esto ya llevo meses con ellos, y la autonomía de batería de los Pro destroza a los nuevos, porque se descargan a las 4 horas, pues ya me está dando el pitido ese de que necesita batería. Así que en ese sentido, si para ti la autonomía de batería es importante, pues vete con los Pro, porque yo siento que la batería se gasta mucho más rápido en la versión 4. Y lógicamente el tema de la batería va a depender de cada usuario. Al final, eso depende del uso que tú le des, si tú activas o si te mantienes, por ejemplo, con la cancelación de ruido activada todo el tiempo, pues la batería se descarga más rápido. Si usas los audífonos al mismo tiempo, pues la batería se va a descargar más rápido. Así que yo creo que eso va a depender de cada usuario. En cuanto a la ergonomía, si se caen o no se caen, por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio, cuando tú estás corriendo, pues yo diría de que eso va a depender de cada usuario. En mi caso, ninguno de los dos se caen cuando yo estoy haciendo ejercicio. Puedo correr, puedo hacer cualquier deporte extremo y
este diseño de Apple pues sigue funcionando porque es un diseño bueno en ambos casos. Para la versión con almohadilla o para los que no tienen almohadilla, pues es brutal. Lo que marca la diferencia al final del día es la fatiga, que tú te sientas menos cansado con uno o el otro. Eso va a depender ya de cada usuario. Y quiero ya cerrar esta comparativa dándote mi opinión final y decirte cuál te conviene a ti. Lo primero es que hay que destacar el precio. Los 4 hay dos precios, 150 y 185 dólares, si mal no recuerdo, y los Pro, 250 dólares. Eso lógicamente va a depender de la tienda a donde tú lo compres. Puede ser más barato o puede ser más caro, también en el país que tú te encuentres. Te estoy hablando basado en los precios de aquí de Estados Unidos, donde yo me encuentro. Y yo diría de que si tú me pones a elegir a mí ahora mismo, Ale, ¿con cuál de los dos te va? ¿Cuál valdría la pena? Pues los Pro. Los Pro lo destrozan. Hay una tecnología también que no la mencioné y es que los dos vienen con sensores de presión. Estos sensores son dos botones. Apple le llama sensor de presión. Con estos botones tú recibes llamada, pausa llamada, reproduce música, hace salto de canciones. Pues hay una tecnología que los Pro tienen y es que tú puedes bajar y subir el volumen con este botón de presión. En los 4 no puedes bajar y subir el volumen, solo puedes responder llamadas, rechazar llamadas, y eso de subir y bajar el volumen en el mismo botón marca mucho la diferencia porque, por ejemplo, cuando tú estás manejando y quieres bajar el volumen o subirlo, pues tú no tienes que sacar el teléfono y ponerle la mano al sino que tú lo haces en el mismo audífono, y es algo muy cómodo que, créanme, que por esa sencilla razón yo me iría con los Pro sin pensarlo. Y qué mal de que Apple no haya incorporado eso en los 4. En cuanto a todo lo demás, multimedia, activar y desactivar la cancelación de ruido, todo lo demás pues funciona igual en ambos botones de presión, tanto en los Pro como en los 4. Las demás tecnologías son iguales, no hay diferencia. Sí, me hubiese gustado que se pudiera subir y bajar el volumen en la versión 4, pues lamentablemente no lo hace. Conclusión final, con cualquiera de los dos que te va a ir bien, y yo siento que el tema de los que vienen sin almohadilla, pues eso ya va a ser gusto de cada usuario. A mí en lo personal me gustan mucho los que vienen con almohadilla, y en esta comparativa los Pro destrozan a los 4. Yo sigo adorando los Pro. En cuanto al sonido, y tema importante, en cuanto a la calidad de audio, los Pro, basado en mi experiencia, el sonido es mucho mejor en los Pro, porque al tener almohadillas, pues lógicamente eso hace que tú tengas unos mejores graves y que tú tengas la experiencia con unos mejores bajos, porque al tener almohadilla, pues tu oído se sella y la experiencia es mucho mejor. La demás tecnología, sonido espacial y toda esta tecnología que Apple incorpora a nivel de calidad de audio, pues son similares, porque los dos vienen con audio, con sonido espacial, y se escuchan brutales. La música, y es uno de los puntos que hay que mencionar, que Apple hace audífonos con un sonido brutal. Y en cuanto a la experiencia en el sonido en sí, pues los dos son buenos, pero basado en mi experiencia, siento yo que los Pro pues tienen mejor calidad de audio, porque los graves y los bajos son mejores. Yo siento que son con más presión, y hay ciertas canciones que lógicamente te van a gustar más los Pro. Y de hecho, en multimedia, en películas, siento que está mejor la calidad de sonido en los Pro. Y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia. Conclusión final, con cualquiera de los dos que te va a ir bien. Creo que ya esto va a ser gusto de cada quien, pero yo de manera personal apuesto más a los Pro. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.